Buenas noches con todos. Agradeciendo siempre al grupo Emancipación y agradeciendo también vuestra presencia, ¿no? En estos días hemos escuchado diversas ideas, ¿no? De las cuales ha habido intervenciones muy importantes, ¿no? Y va quedando en claro que con respecto a la nueva Constitución, ¿no? Querer no es poder. Aspiramos a una Constitución a la medida de nuestros ideales, pero mucho depende de las condiciones en que se plantea y se realiza el proceso para una nueva Constitución. Toda Constitución, ¿no?, corresponde a un momento histórico, se presenta como una necesidad. Y ya hemos visto, ¿no?, que estamos en un momento histórico en que hay por cambiar las condiciones en que se encuentra nuestro país, teniendo en cuenta a muchos problemas que la experiencia histórica lo que nos dice es que toda constitución se hace desde el poder, no desde fuera del poder. Eso ha sucedido en Venezuela, Bolivia, Cuba y otros países, ¿no?, socialistas o países capitalistas. Todo depende, pues, de las condiciones. Pero como las reglas del régimen electoral son onerosos para nosotros, no podríamos hacer mucho con las actuales condiciones del régimen electoral. Sino por los jóvenes, por los colectivos, ¿no?, que desarrollaron una lucha tenaz y prolongada para que no aceptara, ¿no?, realizar una convocatoria para una nueva Constitución. Un triunfo que todos hemos celebrado. Pero constituyentes no están ahí representados los líderes que participaron en esta movilización chilena. Están los miembros dirigentes de esta movilización, no están entre los candidatos. Y básicamente
en nuestro país tenemos un régimen electoral hecho para que no prosperen las opciones populares. Mientras no se modifique el régimen electoral, no tenemos muchas posibilidades de obtener una constitución por lo menos cercana a nuestros ideales. En los actuales momentos tendríamos lo de siempre, tal como es el Congreso actual y los congresos anteriores. ¿Cuántos candidatos tenemos ahora para la presidencia y cuántos candidatos para parlamentarios? Pero igual que la movilización juvenil de noviembre pasado, la juventud tuvo una lucha bastante intensa, pero no por obra de los partidos. Y cuando los partidos quisieron subirse al carro, fueron repudiados por los jóvenes, porque quieren aprovecharse de la situación. Esto nos da una idea, pues, de que los partidos políticos pues, están repudiados por la población. Pero el régimen electoral solamente considera la participación de los partidos políticos. En estas condiciones, ¿no?, es muy difícil una constitución a la medida de los intereses populares. Entonces, pero también hay que considerar, ¿no?, las circunstancias en que estamos planteando una nueva constitución. Estamos en una situación global porque hay una correlación de fuerzas mundiales, ¿no? Y hay poderosos enemigos que nos impiden la libertad de acción. La Constitución de Venezuela, como ustedes ven, le ha costado y le sigue costando una serie de represalias de Estados Unidos. Cuba quiere que lo dejen tranquilo igual Irán, igual otros países como Bolivia, que también sufre estas presiones, estos boicots. Fuera de esta realidad. Si sacamos una constitución de acuerdo a nuestros ideales, quizás no durará ni un año. ¿Por qué? Porque la presión sería inmediata con los enemigos de los intereses populares. Estados Unidos sigue teniendo ese poder predominante. Y mientras haya ese poder predominante, es una traba a nuestras aspiraciones. Pero tampoco vernos de la situación dramática que estamos viviendo con la pandemia. La preocupación de toda la población está centrada en cómo salvarse de la pandemia. Y junto a la pandemia tenemos todo el problema de la crisis económica, que no hay cuándo salir de este problema. No podemos abstraernos de estos problemas centrales. No estamos por una constitución al margen de los problemas nacionales. Entonces, es importante saber dentro
de las cuales estamos planteando una nueva constitución. Y que la recuperación económica no va a ser pronta. Estamos sujetos no estamos atados. Todas estas consideraciones son muy importantes y hemos aprendido que hemos tenido en las anteriores reuniones, ¿no? Ya tenemos que siempre los pilares de toda constitución, ¿no? Corresponden pues a un tiempo histórico. Siempre está en relación con el momento histórico. La primera constitución que tuvimos fue con motivo de la independencia del arrastramos desde esa época prácticas y concepciones coloniales hasta la última constitución. No tenemos rey, pero tenemos al presidente como soberano por encima de la mayoría de la representación nacional. Entonces, al cabo de 200 años de república, bien vale, ¿no?, hacer unos reajustes de acuerdo a las condiciones actuales, ¿no? Casi 200 años después del primer régimen constitucional, la República se ha degenerado. Hemos tenido constituciones unas tras otras. Como dice el dicho popular, la degeneración es tremenda en este aspecto, ¿no? Entonces, como decía, toda constitución es el reflejo del momento histórico en que estamos viviendo. Con la independencia, los ideales de los liberales, influidos, ¿no?, por los ilustrados de Europa, ¿no?, transformaron en principios constitucionales, pero acondicionando a los intereses de los grupos dominando. Muy diferente era el caso de la Revolución Francesa. Se pudo hacer una convención constitucional sin tener a la monarquía, porque fue eliminado. Habría libertad para hacer la constitución. Fidel Castro encabezó un movimiento que liberó a Cuba y eliminó a los enemigos del pueblo cubano y pudo libremente hacer su constitución. Y en el caso de la independencia del virreinato, no teníamos ni siquiera un líder ni un movimiento popular que luche por la independencia. Los que diseñaron la república no habían luchado por la independencia.
En esta situación, ¿no?, San Martín incorporó a la aristocracia colonial para crear la nueva república y convocó a una asamblea constituyente en 1822. Pero fíjense ustedes, todos los ideales de la Ilustración no se podían aplicar. El ideal, el principio constitucional de libertad, ¿cómo llevarlo a la nueva república si todos los creadores de la república tenían esclavos? Liberar a los esclavos e ir contra sus intereses. Hipólito Unanue, uno de los próceres de la independencia, estaba en esa asamblea representando a Puno, que ni siquiera conocía a Puno. Pero tenía sus esclavos y era un terrateniente conocido. Quienes vayan a Cañete, antes de llegar a San Vicente, hay una entrada a la izquierda que es el Fundo Arona, que es lo que queda de la reforma agraria, porque Unanue tenía una gran hacienda, muy inmensa, pero aún se conserva allí, ¿no?, la casa hacienda con su capilla particular, y detrás de la casa hacienda ustedes van a encontrar la ranchería de los descendientes de los esclavos que todavía ahí viven. Pero es así como ellos comenzaron a fundar la república contradictoriamente. La bandera de solidaridad, de igualdad, ¿cómo aplicarla? Igualarse con los esclavos, igualarse con los indios, de ninguna manera, ¿no? Entonces, esa fue la situación inicial de la república, ¿no? Porque al irse a San Martín, la asamblea constituyente se encontró con el problema del modelo, el diseño para la nueva república. ¿Cómo hacer una constitución de la república, ¿no?, sin que afecte los intereses de los grupos dominantes que eran ellos mismos? Entonces, tuvieron que adoptar una república ideal, ¿no?, teórica, pero que no se podía cumplir. Pero las circunstancias fueron más duras, porque al irse San Martín, ellos quedaron sin la protección militar. Y los realistas todavía no habían sido derrotados. Ellos se posesionaron del poder y se produjo una serie de discusiones por la nueva constitución, por la nueva república, y un caos generalizado. ¿Por qué? Porque había muchas contradicciones. Y entonces había una situación de inestabilidad. Ya no, la anarquía era generalizada. Entonces la nueva constitución prácticamente no rigió, porque la situación de anarquía hizo prevalecer la tendencia política de poner mano dura a la anarquía.
por encima de la teoría de la Constitución. Cuando llega Bolívar, lo primero que se hace es nombrarlo dictador con todos los poderes. Y solamente él, fusilando a la gente, fusilando a aristócratas traidores, es que se pudo tener un poco de orden. Pero luego que se fue Bolívar, quedaron los militares que habían sido realistas y se convirtieron en patriotas. Y ellos continuaron con la política de mano dura. Y las rivalidades entre militares por el manejo del poder. Así nos hemos pasado 50 años, medio siglo. Solamente después de pasar esa cruda experiencia del militarismo, ¿no?, entró en vigencia la participación de los partidos políticos, ¿no? Y entonces no hubo pues un liderazgo ni movimiento por la independencia con una ideología definida. La independencia no fue producto de una lucha popular. Los que se subieron al carro de la independencia nunca habían luchado por la independencia, ¿no? Una élite aristocrática liberal que no estaba muy decidida por la independencia, se apoderó de las riendas del país, despojando de su patria a los dueños originarios del territorio nacional. Ellos fueron los que diseñaron la República y la primera Constitución. Es que para los ilustrados de esa época, ¿no?, el problema principal era qué modelo seguir para la nueva república, ¿no?, y convertir los ideales de la Ilustración en principios constitucionales. Entonces, como ustedes habrán podido ver en la publicación de la revista Imaginando, del grupo emancipador, la Asamblea Constituyente se dirige a la población indígena con un mensaje, con una proclama, en la que le dice: nosotros vamos a gobernar por ti, nosotros nos preocupamos por ti, ¿no? Nosotros nos vamos a velar por ustedes. Ustedes son objeto de nuestros cuidados. Nos acordamos de lo que has padecido y trabajamos por hacerlos felices en el día. Vais a ser nobles, instruidos, propietarios. Eso es lo que le dice la Asamblea a la población indígena. Pero que vengan a gobernarnos, ni hablar, bueno. Nosotros vamos a ver por ello, pero que ellos gobiernen, ni hablar, siendo mayoritarios. Así empezó la República en medio de un caos generalizado, bajo la amenaza de las tropas enemigas de la independencia. La anarquía era pues incontrolable, ¿no? Y a tal punto que antes de nombrar al primer presidente del Perú, ya teníamos un golpe de Estado propiciado por el general Santa Cruz, ¿no?, para imponer a Rivadavia como presidente del Perú. Y luego la Asamblea Constituyente reaccionó y nombró al Marqués de Torres Torres como presidente. Teníamos dos presidentes al mismo tiempo.
Entonces, esa ha sido la situación, ¿no? Que hemos pasado con estas constituciones, ¿no? Desde esa época viene el principio de separación de poderes que ahora nos afecta también. Lo normal en toda organización popular, en toda empresa, en toda cooperativa, en toda comunidad, es que la asamblea es la máxima autoridad y el presidente tiene que hacer lo que la asamblea determina. Pero este principio de la independencia de poderes, interesado para dar al presidente una categoría de soberano como tenía el rey. Y entonces hemos tenido modelos constitucionales que daban al presidente una categoría superior, con lo que se ha venido a llamar el presidencialismo, como la persona más importante del país. No la Asamblea, no el Congreso. Y entonces hemos llevado a una situación en que un empleado del Poder Ejecutivo y el primer ministro atrevidamente va al Congreso y le plantea una cuestión de confianza para disolver al Congreso, lo cual es una aberración democrática. En ninguna cooperativa, en ninguna asociación, en ninguna comunidad vamos a permitir que un empleado nos venga a disolver la asamblea. Ni siquiera ya el presidente. El empleado, por mandato del presidente, disuelve la asamblea. Este principio constitucional aún sigue vigente, pero es una aberración que atenta contra toda democracia. Entonces, en este trajinar de la República, nunca hubo constitucionalmente el sentido de equidad. Las inequidades eran asumidas como parte de la vida cotidiana. No había este valor humano, como tampoco lo hay ahora. Al primer centenario, en 1922, la situación del país era desastrosa. Y encima vino la crisis mundial de 1929. Perú no acumulaba riquezas, acumulaba deudas, porque había un trato desigual en las relaciones de intercambio internacional en esa época con nuestros depredadores. Entonces, los ideales capitalistas entraron a tallar y fueron convertidos en principios constitucionales. La sagrada propiedad privada, la libertad de comercio, el progreso, la modernidad, el individualismo, el derecho de acumular riqueza extremadamente. Ser ricachón sigue siendo una aspiración legítima. En nuestra formación ciudadana, la República se degeneró en función de los intereses capitalistas por encima del interés nacional. Entonces, actualmente, pensando en la nueva Constitución, ¿cuáles son nuestros ideales que quisiéramos que se incluyan como principios constitucionales de la nueva Carta Magna? Son un montón de ideales porque el sufrimiento del pueblo a través de la historia ha sido muy grande.
aspiramos a una nueva democracia, para una democracia auténtica, no la que tenemos actualmente, que salen los grupos juveniles a decirle, tú no me representas. ¿Quién representa? Nadie representa a nadie. Tenemos dos ideales de los derechos humanos. La lucha contra la corrupción, el empleo como derecho de vida digna, la justicia social, la representatividad política auténtica, no falsificada como la tenemos ahora, la lucha contra la criminalización de la protesta, la legítima defensa de pobladores y comunidades sociales, la lucha de los productores nacionales contra la competencia extranjera subsidiada, la lucha contra la depredación extranjera de nuestros recursos naturales, lucha contra la contaminación ambiental y de los ecosistemas, la defensa de los derechos de las poblaciones indígenas de nuestra Amazonía, el derecho al agua como fuente de vida. Como sabemos, las cuencas hidrográficas vienen siendo privatizadas en diversos países y no sería raro que en el Perú también se privaticen las cuencas hidrográficas. El agua ya se viene cotizando en bolsa internacional, como el maíz, como el algodón, como el petróleo, como cualquier commodity. Entonces, el principio de la persona se ha trastocado en que primero es el negocio. Se incursionó en la agricultura comercial no por hacer el bien al campesinado, nada que ver. Fue porque otorgaba ingentes ganancias a los terratenientes de exportación. Igual que ahora que hemos tenido el problema de la movilización de los trabajadores de la agroexportación. Ellos están con todos los privilegios, pero no por hacer el bien a la agricultura nacional, sino porque el negocio de la agroexportación, con los beneficios otorgados por nuestro país, les otorga enormes ganancias. Si no hubiese eso, se manda a mudar a su país. Entonces, nuestras aspiraciones son bastantes, ¿no? Pero dentro de estas aspiraciones, ¿no? Creo que es importante enarbolar la bandera de la equidad. En este momento histórico, la desigualdad social es alarmante hasta para los países dominadores, invadidos por la migración proveniente de los países pobres, a los cuales ellos les succionan la riqueza. Los organismos internacionales invocan tomar medidas para reducir la desigualdad social. El Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero la desigualdad es precisamente el sustento del capitalismo. Pero esta desigualdad extrema siempre ha sido motivo de revoluciones violentas. Por eso planteo como mandato constitucional la equidad. Al principio de equidad constitucional podríamos apelar cada vez que hay abuso en las relaciones de intercambio, para reclamar democracia, para luchar contra el exceso de autoridad, la injusticia, la discriminación, el abuso en las tarifas de servicios públicos, en los servicios comerciales, en los servicios financieros.
Al principio constitucional de equidad podríamos acudir cada vez que haya necesidad de compensar una desigualdad extrema, eliminar privilegios indebidos, o cada vez que haya injusticias en las reparaciones, cuando se necesita compensaciones, el establecimiento de cuotas, el acceso a la carrera diplomática. No encontramos ahí en nuestra diplomacia ningún apellido nativo, ni de la sierra ni de la selva. Es una exclusividad. ¿Y qué decir de la carrera militar? Hasta ahora están impedidos de ser altos oficiales de la Marina todo aquel que tenga apellido Quispe, Mamani y otros apellidos nativos, ¿no? Condori. No encuentra usted un vicealmirante Condori. Y se han establecido como norma la talla para poder participar, acceder a estos rangos militares, sabiendo que los de raza extranjera tienen mayor talla que los de la raza nativa. Pero eso no es problema, por ejemplo, en Vietnam, donde la talla no es impedimento. Y por último, la talla no significa, no es sinónimo de valentía. No por ser más alto es más valiente. Hay pues estas inequidades. Los provincianos quisieran estar en la Fuerza Aérea, en la Marina, en la oficialidad policial, en la oficialidad del Ejército, en la diplomacia y en otros cargos, pero están vedados, hasta para el trabajo común. Cuando solicitan personal para trabajar en una empresa, el que tiene apellido nativo está fregado. El que tiene apellido extranjero tiene mejor opción de conseguir trabajo. Eso no lo digo yo, sino que lo dice el propio Ministerio de Trabajo. Ahí pues no se ha sido combatida ni figura como un precepto constitucional. En este momento, las multinacionales de la información tienen un gran poder de facto, a veces más que el poder político. Influyen sobre los gobernantes, los políticos, los jueces, los fiscales. Esta es otra degeneración de la República. El derecho a la información no puede estar supeditada a los intereses de la dominación. No hay equidad ni libertad frente a la dominación de la prensa. Si la equidad fuese fuente doctrinaria de la vida nacional, por lo menos podríamos defendernos mejor de la dominación interna y de la dominación externa, de que somos objetos. La izquierda ha sido y es satanizada, tergiversando sus postulados de igualdad. Entonces, creo que el concepto de equidad nos hace menos vulnerable a las campañas anti-izquierdistas, anticomunistas. Pedir equidad puede ser más aceptable que pedir una igualdad absoluta que no existe. Finalmente,
planteo la equidad como precepto constitucional para un nuevo diseño de gobierno, para reconstruir la República. Todos hablan de refundar la República, pero el significado de refundar la República es bastante profundo. Solo les pido reflexionar sobre lo siguiente. Si en 200 años de centralismo hemos llegado a una situación lamentable, arrastrando muchos vicios coloniales y otros que impiden el desarrollo del Perú en términos equitativos, ¿por qué no cambiar la estructura organizativa del Perú adoptando un régimen federativo? Hay países que han encontrado en esta forma de organización un factor de desarrollo equilibrado y fortaleza económica. Tenemos el caso de la República Federal Alemana o la República Federal de Canadá, Estados Unidos, Suiza y otros que han tenido buenos resultados con este sistema organizativo federado. Si uno visita estos países, podrá darse cuenta de que el desarrollo está mejor distribuido, no solo en la capital. Alemania, ¿no? Ustedes encuentran varias ciudades que están en el mismo nivel que la capital. Uno puede ir a Frankfurt, a Berlín, y se da cuenta, ¿no?, que hay un desarrollo mucho más equilibrado. Zúrich es la ciudad más grande de Suiza, más grande que su propia capital. Y lo mismo sucede en Canadá, Estados Unidos y otros, porque no hay ese contraste que tenemos nosotros de que todo está centralizado en la capital. Y cuanto más lejos esté de la capital, el contraste es cada vez mayor. Si comparamos Lima con Puerto Maldonado, con Madre de Dios, la diferencia es abismal. Igual con otros lugares de la selva y de la serranía. Claro que el solo federalismo como modelo no garantiza el éxito de un desarrollo homogéneo, porque al igual que la República ha sido degenerada, el federalismo también puede ser escamoteado. Se puede aplicar no al 100%, sino al 10%. Se puede tergiversar. Pero nosotros tenemos la ventaja de nuestra geografía, de nuestras culturas ancestrales, nacionalidades étnicas y otras condiciones apropiadas para el sistema federal. Como bien sabemos, la regionalización es un engaño de descentralismo. Fue una postura demagógica de Toledo, ¿no?, pero sin sustento racional. Tampoco tiene autonomía, tampoco tienen poder. Es extender la corrupción, es extender el burocratismo, pero no hay real autonomía. Un diseño federativo permitiría descentralizar el poder de gobierno. No se trata de una descentralización nominal solamente, burocrática, sino de una descentralización del poder, con autonomía real, autonomía económica,
autonomía política de gobierno, en un nuevo diseño de ordenamiento territorial racional y étnico, no de un ordenamiento antojadizo salido del escritorio, sino de un ordenamiento conforme a las particularidades de cada realidad regional o local, determinada por los ecosistemas y no por intereses ajenos. De nada serviría el sistema federativo a medias, simulado, sin sustento de sostenibilidad. Sería otro engaño. Pero con el sistema federativo tendríamos una democracia horizontal y no vertical como la tenemos ahora. Cada región con su propia legislación electoral y no como ahora que tiene que elegir a gente que ni conoce. Una democracia económica, cada región que administre sus propios recursos generados autónomamente, con sus propios ingresos fiscales, producto de su autonomía económica, de la planificación de su desarrollo y de su sistema propio de tributación. Todo está centralizado en la SUNAT. Y entonces la regionalización no funciona si no puede decidir ni siquiera sobre sus recursos naturales, ¿no? Una democracia social sobre la base de los intereses de la población local, un poder judicial propio, como existen en los países federales, ¿no? Que tienen una legislación propia, con una legislación de justicia social, que la propia población participe. La base de esta reorganización federal que propongo serían los valles o cuencas hidrográficas. Formando conglomerados regionales o estados autónomos. Los argumentos a favor de este sistema son muchos. El principal es el agua. El agua define todo en un valle o cuenca hidrográfica. Todos los grupos sociales de un valle son afines, desde la cabecera de cuenca hasta el desfogue. Define la economía, el agua define la economía, la cultura, los caminos, los flujos de intercambio. Y no como ahora que tenemos, miren, en Lima, el departamento de Lima, 3 regiones. La región Callao es una tontería que Callao sea una región. Y tenemos la región Lima provincia y tenemos la región de Lima metropolitana. 3 regiones en un solo departamento. Y veamos el caso de la cuenca hidrográfica del Santa. Una orilla pertenece a la región de Ancash. La otra orilla del río Santa pertenece a la región de La Libertad. Pero todos son familias en ese valle. Todos tienen una cultura que viene desde las alturas. Entonces lo que hacemos es dividir a la población. Y cuando uno quiere hacer una gestión, unos van para Trujillo y otros tienen que irse hasta Huaraz. Y miren el caso del Valle de Huaraz. Como sucede en todos los valles de la costa y algunos valles interandinos, son valles que generan una inmensa riqueza, porque tienen recursos naturales de alta productividad y de bastante diversidad.
todo el Valle Boral genera una riqueza inmensa que viene desde la cordillera, desde las alturas, a desenfocar. Y en la desembocadura usted va a encontrar todos los bancos que están recepcionando la riqueza que genera Guaral para llevárselo a Lima o para llevárselo al extranjero. En todos los valles ustedes se encuentran las cadenas de supermercados de capitales chilenos. Esa capital no se queda en el Valle Guaral. Esa capital no se queda en el Perú. Todos esos beneficios de la rentabilidad se van para Chile, como se van para otros países. Entonces, la riqueza generada por el Valle Boral o cualquier otro valle no redunda en beneficio del propio valle, sino contribuye al centralismo. Entonces, hay pues situaciones como estas, ¿no? En que las poblaciones tienen que movilizarse de los últimos rincones de la selva para venir a gestionar una ayuda a Lima, para reunirse con el ministro, para disponer de sus recursos naturales. En Lima, cuando la gente protesta por la contaminación ecológica en las zonas de minería, lo que ocasiona es que dicten estado de emergencia para eliminar todas las garantías constitucionales de la población. Y eso lo vemos en Tía María, como lo vemos en Cusco, ¿no? Entonces, con una república federativa sobre la base de las cuencas hidrográficas y de las comunidades étnicas, ¿no? Con autonomía económica y jurídica, podría protegernos mejor de todas las maldades de nuestro sistema. Pero sobre esto hay mucho que discutir, ¿no? Respecto a la equidad como sistema de vida nacional, ¿no? Esta idea de el federalismo requiere pues mayor amplitud de análisis y de debate, pero ese no es el tema de hoy día. Así que me quedo ahí nomás, ¿no? Y disculpen que me haya extendido un poco en esta exposición. Muchas gracias.